a tener un gráfico de la curva de magnetización. El problema es que cuando uno tiene un valor como haya que 1,39 Tesla y tiene que hallar la intensidad de campo magnético, si ustedes buscan 1,39, no está 1,39. Tienen que interpolar entre 1,36 y 1,45. Está bien. La interpolación es una interpolación lineal, o sea que es la diferencia entre 1,45 y 1,36 es la de los 2000 a 1200. Es decir, ustedes pueden ensayar a hacer la interpolación lineal, pero en general mi experiencia es que cuando se les toma un ejercicio de este tipo, la mayoría de los errores se encuentran en la interpolación. Si por eso, en general, cuando les doy ahora un ejercicio en un examen, evito la interpolación y utilizo la fórmula de Froelich. Para este ejercicio, la fórmula de Froelich es esta que está acá. Es esta, 1,5 de H, 100 más H. Si ustedes reemplazan los valores de H en la tabla, van a ver que da aproximadamente los valores de B. O sea que para hacer ejercicios así en el papel, viene bien. En la práctica, muchas veces hay que utilizar la curva magnética exacta que envía el fabricante cuando entrega un rollo del material magnético. Porque en general el mecanismo es así. Un fabricante de transformadores compra, suponete, 12 toneladas de material magnético. Entonces, 12 toneladas es más o menos un rollo que tiene 1,50 m de altura y tiene 1 metro de ancho por lo menos. Y ya viene pegado a ese rollo de material, viene en un sobre la curva del material magnético. Es decir, que antes el fabricante, antes de despachar el rollo, envía una curva minuciosamente tomada, es decir, con un equipo especial, y entonces uno puede usar la curva del material magnético. En este caso, como no tenemos curva, como no estamos trabajando sobre una chapa específica, y sino que son datos de ejercicios, usamos los valores de esta tabla, particularmente para este ejercicio, es esta tabla que está representando una curva de magnetización. O si no, su fórmula equivalente, que es la fórmula de Froelich. Yo, si en caso, bueno, ahora que en el momento debido al parcial, si vamos a tomar un ejercicio de este tipo, les voy a dar la fórmula de Froelich y le voy a evitar el problema de la interpolación, porque, bueno, no vamos a agregar dificultades en épocas difíciles. Así que, en este caso, este ejercicio dice, dado el circuito magnético de la figura, determine la corriente continua necesaria para obtener un flujo magnético de 0,005 Weber. Observen ustedes que para encontrar la longitud magnética, otra cosa que ahora me acuerdo. Tienen que tomar, nosotros estamos usando el sistema MKS, ¿no? O técnico. Así que todos los valores están dados en metros cuadrados o longitudinalmente en metros. Y en general los ejercicios están dados en milímetros o centímetros. Así que tienen que ser muy cuidadosos con la transferencia de las unidades de milímetros, las áreas expresadas en milímetros, convertirlas a metros y aplicarlas en la fórmula. Porque esto lo voy a contar a modo de anécdota. Había 5 alumnos en el año, un núcleo de hierro que tiene 170 milímetros de largo, 170 milímetros de altura y 60 milímetros de profundidad.
Primero que el camino magnético debe ser el camino medio. O sea que ustedes tienen que computar acá 4 veces 170 menos 60. O sea que el camino medio es 440 milímetros. Pero no podemos aplicar 440 milímetros. Tenemos que reducirlo a metros, ¿no? Entonces nos queda que 0,44 metros, o 43 o 44 centímetros. Pero el valor correcto es este. La sección del núcleo es 60 por 60 milímetros cuadrados. Fíjense en que cuando lo reducimos a metro al cuadrado, la cifra es muy distinta. Es decir, significa lo mismo, pero si ustedes no hicieron la conversión adecuada, el ejercicio sale totalmente, aunque el método esté bien hecho, el resultado sale mal. En general, yo no me fijo en los resultados, sino me fijo en el método. Pero ustedes tienen que ser cuidadosos, porque son estudiantes de ingeniería, en que no se pueden equivocar, aunque sepan en la teoría, tampoco se pueden equivocar en los números. Así que, bueno. Media es exactamente el centro, sería el centro del camino. El centro del camino sería a X distante de cada pared. Exactamente, o sea que 170 que tenemos acá, le tenemos que restar 30 y 30. El ejercicio directamente resta 60. Y entonces nos da el camino de punto medio a punto medio. Después pasa lo mismo en el otro lado y así sucesivamente. Perfecto, gracias, profe. No, no hay por qué. Y además con pequeñas variaciones en las características magnéticas también varía el flujo, así que un elemento estabilizador que se coloca en las inductancias o en los núcleos es una ranura, una ranura de aire. A ver, lo voy a leer acá para que salga bien dicho. Se llama entrehierro, nosotros el flujo. Con el entrehierro, en las máquinas rotantes vamos a necesitar el entrehierro. Fíjense en abajo, en este arreglo que hemos hecho, que hace, bueno, acá se hace para ver, acá tenemos un núcleo cerrado. Le hacemos 2 cortes. Después desdoblamos el núcleo en 2 columnas o en 2 piernas. Y después transformamos la parte central en un rotor cilíndrico y nos ha quedado la estructura de un motor de continua que tiene 2 entrehierros. Cuando hablemos de motores de continua, va a ser importante la existencia de los entrehierros. O sea que el entrehierro no es algo que lo usamos artificialmente, sino que es necesario para estabilizar y además porque es necesario en las máquinas. Los fenómenos electromagnéticos que generan la cupla se producen en el entrehierro por interacciones de los campos magnéticos que generan ambas partes del motor. Seguimos el siguiente. Creo que viene un ejercicio. Bueno, para máquinas eléctricas como cuando atraviesa el entrehierro, sufre una expansión. O sea que la línea del campo magnético no respetan el camino recto y mínimo, que es lo que hace, porque las líneas de campo magnético hacen la trayectoria mínima, no dan vuelta porque quieren en cualquier lado, sino que tratan de representar la trayectoria mínima. Aquí hay una expansión que se llama fringing en inglés, y acá acá se le llama expansión de campo magnético. En realidad, en los ejercicios que vamos a hacer, no vamos a tener en cuenta la expansión del campo magnético. Y además hay otro problema que no es del entrehierro, pero que lo vamos a ver a su debido tiempo en los transformadores. Fíjense que cuando excitamos un núcleo, hay líneas del campo magnético que no siguen el camino del núcleo, sino que se cierran sobre el aire. Y esto va a originar un elemento parásito
que va a aparecer como un elemento adicional que vamos a tener que considerar cuando sea el caso adecuado. Pero recuerden bien, el flujo magnético ante un entrehierro sufre una pequeña dispersión, es decir, se aparta un poco del camino mínimo que deberían realizar las curvas del circuito, la línea del circuito magnético. Por supuesto que esa expansión disminuye si yo disminuyo el espesor del entrehierro. Es decir, que si yo este entrehierro lo disminuyo, la expansión disminuye y se acerca al flujo original del hierro. A todo esto lo llamaremos flujo de dispersión, pero a menos que se lo mencione, no lo vamos a tener en cuenta. En el caso de transformadores, sí lo vamos a tener en cuenta. Pero los transformadores no necesitan entrehierro. Ya vamos a ver cuando tratemos transformadores que no necesitamos entrehierro, así que los núcleos tienen que ser construidos con la mínima, digamos, con el mínimo entrehierro posible, porque ¿qué es lo que pasa? Prácticamente el núcleo no se lo puede construir con hierro macizo, por algunos problemas que ya los vamos a ver de pérdida. Se construye con chapa. Entonces las chapas van intercaladas. Entonces, un proceso que hay para disminuir la dispersión del flujo magnético por los pequeños entrehierros que representan el contacto de una chapa con otra, porque al hacer contacto una chapa con otra, existe una pequeña capa de material aislante para evitar lo que vamos a ver, las pérdidas de Foucault. Pero, ¿qué es lo que pasa? El flujo magnético aprovecha ese espacio en aire para dispersarse un poco, digamos, no seguir la línea teórica magnética. Pero en el capítulo 3, creo que es el 3, el trabajo, el ejercicio resuelto, está en inglés, pero esto les sirve para ustedes para aprender inglés, dice un entrehierro de longitud G, en inglés habitualmente G es gap, es entrehierro, en castellano, equivale al castellano entrehierro, es de 0,5 milímetros. O sea, observen que el entrehierro es realmente pequeño. Es cortado en la pierna derecha de un circuito magnético de la figura 4.1. Si la corriente es de... ¿Se va a terminar la reunión? La corriente es de 1,2 amperes, que fluyendo a través de la bobina, calcule el flujo phi, el flujo total ligado. El flujo total ligado es un valor que sirve para los proyectos y acá está, pero yo no lo uso y no lo usa nadie cuando enseña circuitos magnéticos. Y el flujo y la densidad de flujo. Entonces, el circuito magnético, ¿qué sería? Sería una fuente de fuerza magnetomotriz, F fuerza, una fuente de fuerza magnetomotriz, una reluctancia que responde al cuerpo del circuito magnético, y otra resistencia magnética que corresponde al entrehierro del material. Esto está claro, ¿no? Pasa a la hoja siguiente. Bueno, la fuerza magnetomotriz está dada, F es N por I. O sea que son 350 espira por 1,2 amperes, dan 420 amperes espira. La T, recuerden que, bueno, como nosotros hablamos el castellano y tecnológicamente somos olvidados, la T coincide bien con TUR en TURN en inglés y en francés es parecido, así que la IS
dijo que los valores de fuerza magnetomotriz son A por T. Pero bien puede aceptarse acá que podemos llamarlo A por E, amper por espira. La reluctancia del núcleo es computada de la siguiente manera. La reluctancia del núcleo sería la longitud del núcleo menos el gap, la longitud del gap, dividido la permeabilidad del material magnético por el área del material magnético. Obsérvense acá que en algunos ejercicios, en este caso, si la longitud es grande, si este valor es grande, el valor de G prácticamente no realizamos la resta, sino que simplemente ponemos L sub C sobre mu sub C sobre A sub C. No hay ningún error, no hay error apreciable. Ahora, si el gap es importante, con respecto a la longitud, hay que hacer la resta porque va a cambiar este resultado. Además, se asume que la expansión del flujo en el entrehierro en inglés se le llama shrinking. Acá le puse la traducción. Del núcleo magnético en el gap de aire es despreciable. Así que la sección del entrehierro, la sección magnética del entrehierro, es igual a la sección magnética de la parte ferrosa, o sea, del material ferroso. Entonces, la reluctancia ahora del entrehierro la vamos a computar así. La longitud del entrehierro dividido la permeabilidad del aire o del vacío y la sección del núcleo. Acá no hemos considerado ninguna expansión del camino magnético y ponemos que el área del entrehierro tiene el mismo área A sub C que del núcleo. Aquí les agregué para G, que aparece mucho en los textos en inglés, es igual a E acá. Así que si resolvemos esta expresión, L sub G es 0,5 por 10 a la menos 3, la longitud del entrehierro. Fíjense que el entrehierro era 0,5 milímetros, pero en la fórmula va 0,5 por 10 a la menos 3, porque tenemos que poner los elementos en metros. Y acá el área era, creo que era 16 centímetros cuadrados. El área traducida a metros es 16 por 10 a la menos 4. En estos tienen que ser cuidadosos cuando hacen cuentas de electromagnetismo, porque se equivocan en una traducción de unidades y la cuenta da cualquier cosa. Entonces da que la reluctancia es 2488,680. Así que si sumamos la reluctancia total del circuito va a ser la reluctancia del hierro más la reluctancia del entrehierro. Observen ustedes que la reluctancia del núcleo de hierro es 3.979 y la reluctancia del entrehierro, a pesar de ser muy pequeño el entrehierro, fíjense en el valor que tiene. Así que la reluctancia total del circuito no se ve perturbada si se cambia la temperatura del núcleo por funcionamiento o por la tolerancia del material, porque este valor es muy pequeño con la reluctancia del entrehierro. Eso permite, digamos, la producción en serie de bobinas de núcleo de hierro. Yo le coloco un entrehierro y entonces el resultado va a ser independiente un poco de la calidad del hierro, de pequeñas variaciones, porque si no, cada vez que recibimos una partida de material magnético, tenemos que hacer el cálculo de nuevo. Pero si le agregamos un entrehierro, logramos mucha más estabilidad en los resultados. Entonces, la reluctancia total, 252.659 amperes-pira sobre Weber. El flujo magnético es la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia total y es 1,66 por 10 a la menos
10 a la menos 3 Weber. El flujo ligado sería el flujo phi por el número de espiras. Es algo que, bueno, no lo vamos a considerar nosotros. Y la densidad de flujo en el núcleo es el flujo dividido el área. Ojo, flujo 1,66 por 10 a la menos 3. El área expresada en metros cuadrados. 1,16 por 10 a la menos 4, que es 1,04 Tesla. Bueno, este es un ejercicio, un ejemplo. Si en el parcial tomamos... se los dejo para que lo resuelvan ustedes. De cualquier manera está resuelto el problema, pero ya el análisis del problema lo hemos visto, ¿no? O sea que se analiza en forma similar a que si fueran circuitos eléctricos, recordando que las reluctancias tienen sus propiedades un poco distintas a las resistencias eléctricas y que la fuente generadora de tensión es una fuente generadora de fuerza magnetomotriz. Pasa a la hoja siguiente. Bueno, aquí está resuelto el problema y ahí tienen la corriente que tiene que circular. Así que le queda a cargo de ustedes verificar que este problema está bien. Después acá hay otro problema resuelto, que lo tienen que resolver. Tienen todos los valores. Yo quiero aprovechar el tiempo, porque es mucho lo que hay que dar de clase, así que se los dejo a cargo de ustedes. Ustedes tienen que intentar resolverlo en un ratito libre, y si no les da la cuenta, vía mail me hacen la consulta, en el punto específico. Aquí hay curvas de magnetización reales, reales. Fíjense, acá abajo está el hierro fundido. Las máquinas, ¿por qué si ustedes ven máquinas de continua viejas en Alfoto o en algún taller de esos que no han podido renovarse y que están hechas de hierro fundido, se explican cómo tiene tan poco caballo y es tan grande? Es debido a la baja permeabilidad del hierro fundido. O sea que con el hierro fundido no íbamos a ningún lado. Fíjense en la curva del acero fundido. Tiene mucho más permeabilidad. Y entonces esto achica el motor si utilizamos acero fundido. Y fíjense en la permeabilidad, si en vez de eso usamos chapa, como esta que dice hierro anco. Fíjense en la curva, que es muy superior. Y acá arriba hay una de hierro al silicio, no dice el porcentaje, pero fíjense en que la permeabilidad, cómo sube, y al subir la permeabilidad, la estructura magnética se achica. Y además de arriba hay un material especial que es el Permadur en castellano, ahí dice Permadur, que ¿sabe dónde se usa el Permadur? En aplicaciones militares, donde los equipos necesitan pequeños transformadores. Bueno, ahí hay transformadores de Permadur, porque son, es decir, se achica enormemente. Ustedes comparen el aumento de la permeabilidad que tiene, ¿no? Y el flujo que pueden manejar. Pero comprar Permadur es dificilísimo. Además, Estados Unidos te va a preguntar para qué lo querés. Porque como se usa para equipos militares, es decir, entonces, pero es un material que fíjense, y hay otros materiales nanocristalinos, magnéticos, que también tienen características magnéticas muy importantes. En realidad, más que esto no hay. Acá hay un tope técnico en que no nos podemos pasar de 2,2. No hay todavía nada que haya superado esto. Pero habitualmente con que se trabaja acá son con hierros al silicio de distintas aleaciones, tienen a veces un poco de
manganeso, tienen que tener silicio siempre tienen, manganeso y algún elemento, para obtener, digamos, una permeabilidad aceptable que permita achicar el núcleo de nuestra máquina eléctrica. Ahora, ¿dónde utilizarían ustedes el material magnético? Bueno, ustedes no me ven a mí señalar, pero lo utilizarían hasta H igual a 100 amperes metro, ¿no? ¿Mm? Porque acá estamos la curva del magnetismo. Fíjense que si duplicamos la excitación magnética, tenemos un muy pequeño incremento. Pasamos de 1,4 a 1,5. Entonces acá está el punto crítico donde el ingeniero tiene que decidir en qué punto va a fijar el funcionamiento de su máquina, porque fíjense, si uno quiere ganar un poquitito, quiere ganar en menos de 1,4 a 1,5 en 15, que es 6% o algo así, quiere ganar algo, un pequeño porcentaje, la magnetización que tiene que utilizar es el doble. O sea, que la corriente que circula por las espiras es el doble. O sea que en realidad, si fuera yo personalmente, me fijaría en el punto de 100 amperios sobre metro, este punto de acá. Bueno, ese es el punto crítico que siempre voy a nombrar, que los desarrollos se realizan sobre el codo de la curva magnética. Por supuesto que uno puede lograr excelentes núcleos para transformador o inductancia si ustedes se van a la parte lineal. Pero entonces tienen perfectas máquinas eléctricas, pero económicamente no rinden o son muy malas. Y si se pasan de 1,5, también van a tener máquinas que no tienen rendimiento económico por las excitaciones que hay que colocar para trabajar en esos puntos. Y los efectos indeseados que se originan por trabajar con una curva que se aleja tanto de lo lineal. Y ya lo vamos a ver en los puntos siguientes. A ver, pasamos a otra. Bueno, pérdida de energía en los núcleos ferromagnéticos. Cuando se reducen los campos magnéticos asociados, tal vez en física hayan visto histéresis de los materiales magnéticos. Profesor, Acá tenemos, una consulta, de eso te quería consultar. ¿Qué era lo de histéresis? No la lo recuerdo. La histéresis es esto que vas a ver acá, que vos partís de un camino, del punto A de la curva, avanzás hasta el punto B, cuando querés volver atrás, vas al punto C, no al punto que partiste. Es decir, que el camino con que vas no es el mismo con que volvés. A ese fenómeno se le llama histéresis. En realidad también histéresis llaman a otros elementos que también tienen la propiedad que, bueno, cuando avanza en un sentido, en el sentido contrario, no vuelve por el mismo camino. ¿Te queda claro? Sí, ¿Quién me preguntó? gracias. Esto fue magnetizado, su estado físico, digamos, desde el punto de vista del magnetismo, está acá, en el cruce del eje B y H, acá. Entonces yo comienzo a hacer circular corriente eléctrica en esta bobina y entonces se genera una fuerza magnetomotriz, un campo magnético H, que origina un flujo B, y que recorre toda esta curva hasta B. Ya en B no nos conviene insistir más, porque si yo aumento H más allá, van a ver que no obtengo más flujo. O sea que este es el límite magnético del material. Ni siquiera este punto B es el límite que vamos a usar el material. Ya nos hemos alejado mucho del codo. Pero para demostrar el efecto de histéresis, esta curva es bastante visible. Entonces, si del punto B yo empiezo a disminuir la corriente, el núcleo se desmagnetiza, pero va al punto C. O sea, ¿qué es lo que pasa? En el punto C, ¿qué es lo que pasó? El material se quedó con una inductancia, un flujo magnético, una inducción magnética B,
remanente. Y que equivale, y que si yo quisiera anularla, tendría que aplicarle una fuerza magnetomotriz de intensidad H sub E contraria para disminuir el flujo a cero, que es esta distancia que está acá. B sub R significa inducción remanente y H sub C se llama fuerza coercitiva. O es decir, la fuerza necesaria magnética para hacer que el magnetismo remanente vuelva a cero. Si yo sigo el núcleo, esto es corriente alterna. Si yo sigo el camino, paso de D a E, cuando vuelvo a E, me voy a parar acá, al punto F, más o menos. Y es decir, que la curva de magnetismo abarca un área importante. Y este área importante, desde el punto de vista de la energía, es valores de B y H, o sea que son valores de energía que se manejan, que no son devueltos. Es decir, que magnetizar un material nos cuesta algo. Es decir, orientar todos los dipolos magnéticos en el interior nos cuesta energía, porque la energía no va a ser devuelta. ¿Queda más o menos entendido? No, C, siguiendo el tramo CE de la curva de histéresis, entonces resultará una energía de vuelta a la red durante esta parte del ciclo. Pero lo que se va a devolver al ciclo es esta parte que está acá arriba, que está sombreada en distinto color. Si calculamos de nuevo la integral entre el volumen B de más B y B sub R, de H diferencial B, va a ser el volumen por omega sub 2, que sería el valor de la integral. El área CDE de la figura 1.22 representa la densidad de la energía correspondiente, que es el valor omega 2 de la parte integral 1.61. Es evidente entonces que si se somete el núcleo a una inducción creciente entre menos B sub R y B máximo, siguiendo el camino ABC, y luego a otra inducción decreciente entre B sub M y B sub R, B sub R residual, siguiendo el camino C, la superficie resultante será ABCEA de la figura 1.22. Representará la densidad de energía absorbida por el núcleo ferromagnético en esta excitación cíclica y que no es devuelta a la red, sino que es depositada en el núcleo en forma de calor. La realidad es la siguiente. Si ustedes tienen un núcleo magnético con esta característica magnética en el dibujo, cuando yo polarizo en un sentido y en otro, la línea del campo magnético va a seguir estas líneas, y el área encerrada representa la energía que no va a ser devuelta y que es utilizada en el núcleo, mejor dicho, que es utilizada por el material ferromagnético, se queda almacenada en forma de calor. Y eso queda porque hacemos un gasto nosotros en polarizar y despolarizar los dominios magnéticos. Hay que hacer un gasto de energía, y ese gasto de energía queda finalmente representado físicamente como un incremento de la temperatura. Por supuesto, ¿cuál es lo ideal para una chapa magnética? Que ese área magnética, ese ciclo de histéresis, sea lo más angosto posible. Porque si este ciclo de histéresis fuera mucho más angosto, representa que la energía consumida en el núcleo es mucho menor. Pero bueno, las posibilidades tecnológicas están limitadas. Lo único que si uno puede ver, que una chapa magnética que tiene menores pérdidas magnéticas, su curva magnética es más angosta,
vamos a tomar este dibujo como modelo, es más angosta, es decir, que una que tiene mayores pérdidas, que una curva magnética de un material que tiene mayores pérdidas. Bueno, aquí sigue con el desarrollo. Vea, esto es medio para orientarlo. Es decir, la demostración los ponen a funcionar. Los dos tienen las mismas pérdidas, pero el más chiquito se calienta más rápido. El más grande, como tiene más volumen, tarda más en calentarse, pero en realidad la explicación no es lo que quería decir. Pero bueno, depende del volumen. Lo que pasa es que cuando se agranda el volumen aumentan las pérdidas, pero la masa incluida es mayor y el calentamiento es más lento. De cualquier manera, ustedes lo van a ver en la práctica después. Ahora pasamos a... Sí. Pero ¿Sí? también el calentamiento dependería del amperaje que circula. O sea, de lo que está entregando un transformador. Si está a máxima carga, también calienta. También todo Sí, depende pero de eso. pasa para abajo, para atrás. Sí, pero ahí es si le agregamos las pérdidas en los arrollamientos. Acá estamos con una bobina y no estamos considerando las pérdidas adicionales de la bobina. La bobina la consideramos ideal. Ahora, cuando veamos transformadores, al transformador ideal le vamos a ir agregando todos sus elementos y entonces vamos a tener las pérdidas totales. Perfecto. Sí, las pérdidas magnéticas por corriente Foucault. Estas pérdidas son debidas a las corrientes que se inducen en el material ferromagnético hecho con chapas. Fíjense en que variar el campo magnético originan variaciones del flujo magnético que originan fuerzas electromotrices y que a su vez originan corrientes en anillo en el interior del núcleo. Por eso el material magnético se le agrega hasta 4,5 de silicio, porque el silicio es un material que modifica la conductividad del hierro y lo hace menos conductor y disminuye las pérdidas en el hierro. Pero no se puede agregar más de 4,5 porque si no el material se hace muy duro y no puede ser mecanizado. Es decir, las guillotinas no pueden cortar el hierro que tiene más allá de 4 y pico por ciento de silicio. Imagínense que el silicio está relacionado con los materiales cerámicos, o sea que cuanto más tiene el hierro, la ductilidad del hierro se va perdiendo y se va tornando en algo mucho más difícil de manejarlo. Pero ¿qué soluciones tenemos? En vez de usar un núcleo entero, podemos usar un núcleo de chapas magnéticas apiladas. Y obtenemos la misma sección magnética del núcleo, pero con chapas apiladas. Los fenómenos son los mismos, pero al colocar chapas magnéticas apiladas, el camino de la corriente eléctrica se ve limitado y entonces también el flujo magnético va por cada chapa y está fraccionado en la cantidad de chapas, entonces la tensión inducida es menor y la corriente que circula por cada chapa cerrada es menor que comparativamente que con un núcleo macizo. La deducción completa de todo esto lleva varias hojas y después ahora les digo que vamos a utilizar la vamos a bueno, ahora me llamaban por teléfono éticos como es duro, macizos, sino que se utiliza chapa magnética apilada. De esa manera, las pérdidas en corriente alterna disminuyen un montón. De cualquier manera, en corriente continua, sí es tolerable, como el flujo circula pero no es variable, es tolerable utilizar hierro macizo.
Aquí abajo hay un detalle, por ejemplo, la chapa magnética es importante el espesor que tenga, el ancho que tiene y todo lo demás. Y vamos a la fórmula. Discúlpeme que voy a ver que las pérdidas por Foucault van a ser de la inducción máxima, de la frecuencia, que acá está dado en forma de pulsación, de la conductividad del hierro que estemos utilizando, del espesor A de la chapa, y acá está, creo que es el ancho de la chapa, D, el flujo. Pero comercialmente, ¿qué es lo que pasa? Comercialmente vamos a las fórmulas prácticas. Teóricamente la fórmula queda resumida así. Una constante K sub F que te la da el fabricante, la frecuencia al cuadrado, ojo, la frecuencia al cuadrado. Las pérdidas por Foucault pierden al cuadrado. Y por B máximo al cuadrado. Las demostraciones teóricas están en Freire, Mora y Sanjurjo, gastan varias páginas, porque fíjense, acá está, bueno, acá yo justo tengo un cartelito que me dice salir de reunión y no se mueve. A ver si puedo mover. No, no puedo mover nada. Ah, se fue. Fíjense, acá hay chapa, acá está, en las abscisas está la inducción magnética máxima. Y acá en las ordenadas está las pérdidas expresadas en watt por kilo. Fíjense que si nosotros hacemos un núcleo que tiene 0,10 de chapa, o sea, tiene una décima de milímetro, a 50 Hz, fíjense en qué bajas son las pérdidas. Si en cambio lo hacemos con 0,33 milímetros, las pérdidas ya subieron. Ahora uno puede decir, entonces la hago de 0,10. Entonces el que corta la chapa va a decir, yo no te corto la chapa, porque fíjense en que hay que cortar. Es una chapa muy finita, que tiene muchos problemas mecánicos al cortarla, y después la mano de obra de armar un núcleo también es mucho más trabajosa, porque para lograr determinada altura del núcleo hay que poner mucho más chapa. De cualquier manera, en núcleos especiales, o que valga la pena, se usa 0,10. Y fíjense en cómo varía con la frecuencia. Si yo paso de 50 Hz a 400 Hz, fíjense las pérdidas cómo aumentan. O sea, cómo depende de la inducción. Y además, fíjense que las pérdidas aumentan cuando aumenta la inducción magnética. Fíjense que a 400 Hz ya el material ni siquiera han puesto la curva a 2000 desde el punto de vista. Pero ustedes pueden practicar un poco los conceptos de pérdida por histéresis y pérdidas por Foucault, porque está destinado a manejarse con la frecuencia, porque dice, las pérdidas en el hierro de una muestra de material ferromagnético son de 1000 watts a 50 Hz. Cuando se aumenta la frecuencia a 100 Hz, manteniendo la inducción constante, las pérdidas totales correspondientes han sido 2500 watts. Calcule las pérdidas por histéresis y por corriente de Foucault para ambas frecuencias. Bueno, acá está desarrollado y es un sistema de pasaje de términos para lograr obtener el ejercicio. Traten de hacerlo ustedes y de material magnético, que por el caso como es de corriente continua, no vamos a hacer ningún estudio no vamos a hacer ninguna consideración de las pérdidas. Bueno, en el epígrafe 1.3 se ha estudiado las leyes de los circuitos magnéticos, observando la energía existente. No, el núcleo no reacciona porque el flujo que existe no cambia, no hay ninguna interacción. Hay una interacción entre la bobina al núcleo magnético. Pero el núcleo magnético, una vez que se estableció el flujo, no interacciona con la fuente, no tiene ningún problema. Es decir, no hay interacciones electromagnéticas. ¿Y cuál es el límite de la corriente que puede imprimir o que le podemos colocar a esta bobina? Depende de la resistencia. O sea que si yo tengo una corriente continua U, continua en el tiempo,
la corriente va a ser U sobre la resistencia del alambre de la bobina. Va a dar una corriente. La corriente va a dar una fuerza magnetomotriz que es N por I. La fuerza magnetomotriz va a dar un flujo que es la fuerza magnetomotriz dividida la reluctancia del núcleo. O sea, esta es la sucesión de efectos que se produce. Está claro que cuando la bobina se alimenta con una corriente de excitación de corriente continua, la corriente es función directa de la tensión aplicada, pero es absolutamente independiente de la naturaleza y características magnéticas del material que constituye el núcleo. ¿Se dan cuenta? Si el núcleo es de madera, el flujo será como el de aire, pero la corriente va a ser la misma, porque la corriente está limitada simplemente por la resistencia de la bobina. Si el núcleo es de cerámica, va a ser lo mismo que si fuera de hierro. Va a ser distintos flujos, ¿no? Por supuesto. Pero la fuerza magnetomotriz N por I es la misma. Entonces el flujo va a depender de la reluctancia. Y la reluctancia depende de la permeabilidad mu. O sea, pero desde el punto de vista de excitar la bobina, la corriente que va a circular es directamente la tensión dividida la resistencia de la bobina. Y entonces, ahí, excitar un núcleo con corriente continua no trae más problemas que esto. ¿Lo ven? ¿Bien? Sí. El flujo es una función de la permeabilidad del material, pero no influye en nada sobre la fuente que lo está excitando. Porque al no variar, no hay fuerza electromotriz inducida. Walter, ahí se lo escucha. Ahora que la bobina 1.26 se le aplica tensión alterna sinusoidal. U sub t va a ser raíz de 2 de U coseno de omega t. La U está expresada en valor eficaz, raíz de 2 n por la derivada del flujo que se encuentra en el núcleo respecto al tiempo. Y si despreciamos la resistencia de la bobina, nos va a quedar que U es n por la derivada de phi respecto de t. O sea que diferencia fundamental entre excitar una bobina con corriente continua que con corriente alterna. Porque con corriente alterna se nos produce un flujo variable en el núcleo y ese flujo variable en el núcleo reacciona en las espiras de la bobina y generan una fuerza electromotriz. Como esto es una fuerza electromotriz de reacción. En la página siguiente, entonces, si queremos despejar el flujo en función del tiempo, va a ser 1 sobre n por la integral de U diferencial t, y si ponemos valores a la tensión U, ya conocemos qué valores tiene raíz de 2, aparece justo en estos puntos de la bobina. Y contrarresta la tensión de excitación y establece un equilibrio. Si no, la corriente sería al infinito. Pero la reacción del flujo variable que genera una fuerza contraelectromotriz, o sea que se opone a las variaciones de la tensión de entrada, establece un sistema de equilibrio que está dado por la fórmula. Si pasamos a la otra fórmula, nos va a dar que la tensión, la fuerza contraelectromotriz es igual a tensión U, y va a ser 4,44 Fn por phi máximo. Ahora fíjense que si yo tengo establecido U y tengo establecido F, me queda determinado por esta igualdad el flujo máximo. O sea que en una bobina de corriente alterna, la tensión y la frecuencia gobiernan el flujo que tiene que tener el núcleo. Y entonces acá viene la pregunta. Bueno, el flujo ya está determinado, entonces, ¿qué es lo que produce el flujo?
es la corriente que circula por la bobina. O sea, que depende del material con que esté construido el núcleo, va a ser la fuerza magnetomotriz que yo necesito para producir el flujo Φ sub m, y entonces la corriente que circula va a ser función del material con que esté construido el núcleo. Si pasamos a la siguiente, entonces acá tenemos la ecuación. Fíjense en ustedes, el flujo ya está determinado por la tensión y la frecuencia. Acá tengo distintas curvas magnéticas, todas tienen el mismo flujo. Pero fíjense que si yo desciendo al eje de abscisa, tengo la fuerza magnetomotriz para el material A, la fuerza magnetomotriz para el material B, la fuerza magnetomotriz para un material C y una fuerza magnetomotriz para un material D. ¿Cuál sería el material que permite que absorba la bobina mínima corriente? Sería el D, porque necesito una fuerza magnetomotriz para producir el flujo necesario, mucho menor que si fuera una DA. Es decir, acá hay un cartelito que dice, como el flujo está determinado por la tensión y la frecuencia, la corriente que circula por la bobina es función de la característica magnética del material con que está construido el núcleo. Y eso lo pueden ver ustedes en esta sucesión de representaciones de curvas magnéticas de distinta permeabilidad. La tensión U produce el flujo Φ, determina el flujo Φ, porque Φ es U sobre 4,44 F por N. Pero el flujo Φ está determinado por la ecuación de Hopkinson. Fuerza magnetomotriz es Φ por R. Entonces necesitamos una fuerza magnetomotriz. Las espiras ya la tenemos. Entonces, por el núcleo, por la bobina del núcleo, va a circular una corriente I necesaria para producir el flujo y satisfacer la ecuación. Debe quedar claro que cuando la bobina se alimenta con una excitación de corriente alterna, el flujo es función directa de la magnitud y frecuencia de la tensión aplicada, pero es absolutamente independiente de la naturaleza y las características magnéticas del material que constituye el núcleo. Piénsenlo, ténganlo, esto hay que pensarlo un cachito. A ver, las relaciones analíticas que unen la tensión, la hemos explicado la bobina, pero todavía no tenemos una ecuación que podamos colocar en un circuito eléctrico y el efecto de bobina se manifieste como tal, porque ahora la hemos descrito físicamente, hemos hablado del núcleo, de la fuerza magnetomotriz, de todo lo demás, pero no hemos hablado de la forma, cómo vamos a analizar la bobina, para que pueda servirnos para analizar los circuitos eléctricos a la que está conectada la bobina. Que esto es un poquito más complejo. En realidad, la fuerza electromotriz que genera el flujo variable está retrasado 90 grados con respecto al flujo. Entonces, para que yo pueda hacer circular la corriente I, tengo que aplicar una tensión E que es opuesta a la fuerza electromotriz U. Es decir, que acá, cuando yo aplico la tensión U, la bobina reacciona con la fuerza electromotriz E. La fuerza electromotriz E está retrasada con respecto al flujo 90 grados. Y a su vez, la tensión que se aplica U está adelantado con respecto al flujo 90 grados. Esto es lo que pasa, este es el dibujo equivalente de una bobina con núcleo de hierro. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Quién es el que gobierna la corriente? La fuerza electromotriz S1 que aparece en sus bornes. Y la fuerza electromotriz S1 depende del flujo.
Y entonces, en realidad, un análisis más detallado de esta ecuación es esta. Yo aplico sobre una bobina una tensión, la bobina reacciona con una fuerza electromotriz en oposición, que va a permitir circular una corriente que es la que genera el flujo phi. El flujo phi, la fuerza electromotriz y el flujo phi están en esta relación. El flujo adelantado con respecto a la fuerza electromotriz. Y después la tensión que hay que aplicar es igual a la fuerza electromotriz o casi igual. Casi igual si es que no hay resistencia en el conductor. Bueno, es evidente, según se ha demostrado, que si el flujo en el núcleo magnético es independiente de la naturaleza del material magnético, los efectos de saturación y histéresis deben tener alguna influencia en la corriente absorbida. Bueno, creo, abandonamos acá. Si no,